El mundo de Alejandro, de 21 años, no se hizo añicos en un campo de fútbol por un partido perdido, sino por el flash de la cámara de un móvil en la mano de su mejor amigo. Un solo disparo, un clic, y su vida perfecta, su carrera y el secreto que apenas empezaba a comprender, quedaron expuestos al juicio de todos. Pero el golpe más devastador no vino de la sociedad, ni del equipo, vino de la persona que debía protegerlo. 2 meses antes, para todos, Alejandro era el chico de oro, el capitán, el eje sobre el que giraba el equipo juvenil de fútbol más prometedor de la región. Su vida era un lienzo de expectativas cumplidas, el líder nato, el orgullo de su padre, el novio que toda madre querría para su hija. Se movía con la seguridad de quien nunca ha conocido el fracaso, con una autoridad silenciosa que no necesitaba alzar la voz para ser obedecida. Su existencia estaba coreografiada para el éxito, y él interpretaba su papel a la perfección. Era el rey de un reino pequeño, pero absoluto. El vestuario, el campo, las celebraciones, después de cada victoria. Nunca había dudado de su camino, hasta que llegó Mateo. Mateo, con sus 19 años, era su antítesis. Silencioso, casi invisible fuera del campo, con una mirada que parecía cargar con el peso de una tormenta pasada. Apareció de la nada, transferido de un club del sur sin demasiadas explicaciones, y desde el primer entrenamiento demostró que su talento no era de este mundo. Era crudo, instintivo, una fuerza de la naturaleza que no entendía de tácticas, solo de goles. Alejandro sintió su llegada como una amenaza existencial. No era solo la competencia por el puesto de máximo goleador, era algo más profundo. La presencia de Mateo alteraba el equilibrio del universo que él controlaba, mientras Alejandro jugaba con la cabeza, calculando cada pase, cada movimiento. Mateo jugaba con un fuego que parecía consumirlo todo. Era una fuerza bruta, un animal indomable. La tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo. No era odio, era algo más complejo, una mezcla de rivalidad, envidia y una extraña, casi alarmante, fascinación. Alejandro se encontraba observándolo durante los entrenamientos, analizando su forma de correr, la potencia de sus disparos. Se decía a sí mismo que estudiaba al rival, pero en el fondo sabía que era una mentira. Lo que sentía no era profesional, era personal. Sus miradas se cruzaban en el vestuario, apenas un instante, pero suficiente para que un cortocircuito recorriera la espalda de Alejandro. Mateo nunca apartaba la vista, sostenía la mirada con una intensidad que lo desarmaba, como si pudiera ver a través de la máscara de capitán perfecto que Alejandro había construido con tanto esmero. ¿Necesitas ayuda con las tácticas, novato?, le dijo una vez Alejandro, intentando sonar autoritario, paternalista. Mateo, que estaba atándose las botas, levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, insondables. «Me las arreglo», respondió, y en esas 3 palabras había un universo de independencia que dejó a Alejandro sin respuesta. El punto de inflexión llegó durante una sesión de entrenamiento brutal, bajo un sol que castigaba sin piedad. El entrenador, harto de la tensión palpable entre sus 2 mejores jugadores, decidió enfrentarlos directamente. «Alejandro, Mateo, 1 contra 1, quiero ver sangre», gritó desde la banda. El resto del equipo formó un círculo, saboreando el duelo que todos esperaban. Alejandro sintió una oleada de adrenalina y pánico. Era su oportunidad de poner a Mateo en su sitio, de demostrar quién era el verdadero líder. El ejercicio comenzó. Fue una danza violenta. Cada finta de Alejandro era respondida por una defensa impenetrable de Mateo. Cada intento de arrebatarle el balón se convertía en un choque de cuerpos, en un forcejeo donde los músculos se tensaban al límite. La tensión no era solo competitiva, era física, eléctrica. En un momento, Alejandro se lanzó en un intento desesperado por robar el balón. Sus pies se enredaron con los de Mateo, y ambos cayeron al suelo en un amasijo de brazos y piernas. Fue cuestión de un segundo, pero el tiempo se detuvo. El cuerpo de Mateo cayó sobre el suyo. El aire se escapó de los pulmones de Alejandro, no solo por el impacto, sino por la abrumadora cercanía. Podía sentir el calor que emanaba de su piel a través de la fina tela de la camiseta, el latido acelerado de su corazón contra su propio pecho. El olor a hierba y a sudor lo envolvió por completo. Sus rostros quedaron a centímetros. Alejandro miró a los ojos de Mateo, esperando ver la furia del competidor, el desafío. Pero lo que encontró lo dejó sin aliento. No había rivalidad en sus ojos, ni ira. Había un reconocimiento, un espejo, una vulnerabilidad que reflejaba la suya propia.
En esa fracción de segundo, la máscara de Alejandro se hizo añicos. Ya no era el capitán, ni el chico de oro, ni el líder. Era solo un hombre, atrapado bajo el peso de otro, sintiendo una oleada de algo tan potente y aterrador, que no podía nombrar. Era un tirón desde lo más profundo de su ser, una verdad que había mantenido enterrada toda su vida. El silbato del entrenador sonó, estridente, rompiendo el hechizo. Mateo se levantó rápidamente, su rostro una máscara ilegible, sin decir una palabra. Le tendió una mano a Alejandro para ayudarlo a incorporarse. El contacto de su piel fue como una descarga eléctrica. Alejandro aceptó la ayuda, poniéndose de pie con el corazón martilleando en su garganta. Suficiente por hoy, dijo el entrenador, satisfecho. Pero para Alejandro no era suficiente. Era el principio de todo. Mientras caminaba hacia el vestuario, sentía las miradas de sus compañeros, pero no le importaban. Su mundo interior estaba en caos. El muro que había construido alrededor de sí mismo se había derrumbado con un simple vistazo. La presencia de Mateo ya no era una amenaza para su capitanía, era una amenaza para todo lo que creía saber sobre sí mismo. Ese día, Alejandro comprendió que su verdadero rival no era el chico de 19 años que jugaba a su lado. Su verdadero rival era él mismo, y la batalla apenas acababa de empezar. El eco del silbato del entrenador se desvaneció, pero el estruendo dentro de la cabeza de Alejandro era ensordecedor. El camino de vuelta al vestuario fue una marcha fúnebre. Sentía la presencia de Mateo a su espalda, no como una amenaza, sino como una marca de fuego, un recordatorio imborrable de ese segundo, en el césped que había fracturado su realidad. El vestuario, antes su santuario de control y camaradería, se convirtió en un campo minado. El aire, espeso con el olor a sudor y esfuerzo, ahora estaba cargado de una tensión invisible que solo ellos dos parecían respirar. Las bromas y las risas de sus compañeros sonaban lejanas, como un eco de otro mundo. Alejandro se quitó la camiseta de entrenamiento con movimientos mecánicos, evitando a toda costa el espejo, temiendo lo que podría ver en sus propios ojos. No podía dejar de buscar a Mateo con el rabillo del ojo. Lo vio secándose el pelo con una toalla, los músculos de su espalda moviéndose con una fluidez que a Alejandro le pareció casi dolorosa de observar. Sus miradas se encontraron por un instante. Fue un choque silencioso, cargado de preguntas sin formular. Mateo sostuvo la mirada, como siempre, pero esta vez Alejandro no vio desafío, sino una especie de espera paciente. Luego, sin más, Mateo cogió su mochila y se fue, dejando a Alejandro solo, con el caos que bullía en su interior. Los días siguientes fueron una tortura. Alejandro se volvió torpe en el campo, fallando pases sencillos, perdiendo balones que antes habría controlado con los ojos cerrados. Su mente no estaba en el juego, estaba en Mateo. Cada roce accidental durante un ejercicio, cada vez que sus cuerpos chocaban en la disputa por un balón, era una sacudida que lo dejaba sin aliento. Intentaba evitarlo, pero era como si un imán invisible los atrajera. Una tarde, después de que todos se hubieran ido, Alejandro se quedó en el banquillo, mirando el campo vacío. No podía seguir así. La incertidumbre lo estaba devorando. Necesitaba respuestas, aunque no sabía ni qué preguntas hacer. ¿No te vas a casa? La voz de Mateo lo sobresaltó. Estaba de pie junto a la entrada del túnel de vestuarios, su mochila colgada de un hombro. No se había ido. Lo había estado esperando. Alejandro tragó saliva, el corazón latiéndole con fuerza. Quería repasar algunas tácticas. La excusa sonó patética, incluso para sus propios oídos. Mateo se acercó lentamente y se sentó a su lado en el banquillo, dejando un espacio prudente entre ellos. El silencio se extendió, denso y pesado. Lo del otro día en el campo, empezó Alejandro, su voz apenas un susurro. ¿Qué fue eso? Mateo giró la cabeza para mirarlo. La luz del atardecer dibujaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer mayor, más serio. «Tú lo sabes», respondió, su voz grave y sin rodeos. «No, no lo sé», mintió Alejandro, sintiendo una oleada de pánico. «Sí, lo sabes», insistió Mateo, su tono suave pero firme. «Lo vi en tus ojos. Es lo mismo que yo sentí». El aire se volvió eléctrico. La negación de Alejandro se desmoronó. ¿Cómo podía ese chico, ese extraño, ver con tanta claridad el caos que él se esforzaba tanto por ocultar? «Yo no soy así», balbuceó Alejandro, más para convencerse a sí mismo que a Mateo. Una sonrisa amarga, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Mateo. «Nadie es de una manera. Simplemente somos.
El problema es cuando intentas ser lo que los demás esperan que seas. Se reclinó en el banquillo, mirando las gradas vacías. He recorrido este camino antes, Alejandro. Sé cómo termina si sigues mintiéndote. La curiosidad venció al miedo de Alejandro. ¿Qué camino? Mateo suspiró, un sonido cargado de un cansancio que no correspondía a sus 19 años. En mi antiguo equipo había alguien. Nos descubrieron. Bueno, me descubrieron a mí. De un día para otro pasé de ser la joven promesa a ser el maricón. El entrenador dejó de ponerme. Mis compañeros dejaron de pasarme el balón. Mi propia familia hizo una pausa, y por primera vez Alejandro vio una fisura en su armadura de indiferencia. Mi padre me dijo que estaba enfermo, que lo había decepcionado. Cada palabra era un golpe en el estómago de Alejandro. Estaba viendo su propio miedo hecho realidad en la historia de Mateo. El rechazo del equipo, la decepción de su padre, era su peor pesadilla. Por eso te fuiste, susurró Alejandro, comprendiendo por fin la soledad que rodeaba a Mateo. No me fui, me echaron, corrigió Mateo con una frialdad cortante. Me dejaron claro que allí no había sitio para gente como yo, así que aprendí a estar solo, aprendí a no necesitar a nadie y sobre todo aprendí a no tener miedo de quién soy. Se giró de nuevo hacia Alejandro y esta vez su mirada era intensa, penetrante. Tú tienes miedo de perder todo esto. Hizo un gesto hacia del campo, el estadio. Tienes miedo de decepcionar a tu padre, de perder tu corona de chico de oro. Alejandro se quedó sin palabras. Mateo lo había desnudado por completo. Había puesto nombre a todos los demonios que lo atormentaban. Sintió una punzada de admiración por la valentía de aquel chico que, habiéndolo perdido todo, se mantenía en pie, más fuerte que él. No es tan fácil, logró decir. Nunca lo es, replicó Mateo. Pero vivir con una máscara es más difícil. Créeme, te asfixia lentamente. Se quedaron en silencio, de nuevo, pero esta vez era un silencio diferente. Ya no era tenso, sino íntimo. Un espacio seguro que habían creado en medio de un mundo que no entendería. Desde esa noche, sus encuentros furtivos después de los entrenamientos se convirtieron en una rutina. Hablaban de todo y de nada, del miedo, de la soledad, de la presión de ser perfectos. Alejandro descubrió que detrás de la fachada dura de Mateo había un alma sensible y una mente brillante. Se sentía atraído por él, de una forma que nunca había sentido por nadie, ni siquiera por su novia, con quien la relación se había vuelto una costumbre vacía. Una noche, mientras estaban sentados en las gradas más altas del estadio, observando las luces de la ciudad, una sensación abrumadora se apoderó de Alejandro. Ya no era solo atracción física, era algo más profundo, una conexión que trascendía el campo de fútbol. Me da la impresión de que te he estado buscando toda mi vida, dijo Alejandro, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. Mateo no respondió. Simplemente se acercó y con una delicadeza que contrastaba con su fuerza en el campo, le rozó la mejilla con los dedos. La piel de Alejandro ardió ante el contacto, y entonces, en la inmensidad silenciosa del estadio vacío, bajo la atenta mirada de la luna, Alejandro lo besó. Fue un beso torpe al principio, cargado de miedo y duda, pero luego, cuando Mateo respondió, se convirtió en algo más. Fue un beso de alivio, de reconocimiento, de dos almas solitarias que por fin se habían encontrado. No había fuegos artificiales ni promesas, solo la certeza abrumadora de que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Habían cruzado una línea invisible, y ya no había vuelta atrás. No sabían que no estaban solos. Oculto en las sombras del túnel de vestuarios, Javier, el mejor amigo de Alejandro, el que siempre había vivido a su sombra, levantaba su teléfono. El flash fue casi imperceptible, un destello fugaz en la oscuridad, un clic silencioso que estaba a punto de desatar el infierno. El beso en el estadio no fue un final feliz, fuese el pistoletazo de salida de una carrera hacia el abismo. Alejandro se despertó a la mañana siguiente con una sensación extraña, una mezcla de terror y una ligereza que no había sentido nunca. Por primera vez, había hecho algo que no estaba en el guión de su vida perfecta. Por un instante, bajo el sol que se filtraba por la persiana, se permitió sentir una brizna de esperanza. Quizás, solo quizás, podría haber un futuro donde no tuviera que esconderse. Esa esperanza duró exactamente lo que tardó en coger el móvil de la mesilla de noche. La pantalla era una explosión de notificaciones, decenas de mensajes, menciones, llamadas perdidas. Su primer pensamiento
fue que había ocurrido una emergencia. Y, en cierto modo, así era. La emergencia era él, abrió el chat del equipo. El último mensaje anclado era una foto. Su foto. La imagen era ligeramente borrosa, tomada desde la distancia, pero inconfundible. Él y Mateo, en las gradas, sus rostros unidos en un beso que ahora parecía un acto criminal. Debajo de la imagen, una frase corta, envenenada, escrita por Javier. Aquí está nuestro capitán. ¡Qué vergüenza! El aire abandonó sus pulmones. Se quedó mirando la pantalla, incapaz de procesar la traición. Javier, su mejor amigo desde que eran niños, el que conocía todos sus secretos, o eso creía él, el que siempre había estado a su sombra, animándolo, celebrando sus victorias como si fueran suyas. Ahora, ese mismo amigo le había apuñalado por la espalda con un solo clic. El veneno digital se extendió a una velocidad infernal. La foto ya no estaba solo en el chat del equipo. Alguien la había filtrado. Estaba en Instagram, en Twitter, circulando en grupos de WhatsApp de gente que apenas conocía. Cada notificación era como un trozo de metralla impactando contra su cuerpo. Los comentarios eran una avalancha de insultos, burlas y juicios. Le llegaron memes. Su cara, la de Mateo, convertidas en un chiste cruel para el entretenimiento de desconocidos. El silencio, de los que se suponía que eran sus amigos, era aún peor que los insultos. Era un silencio que gritaba condena. Su novia lo llamó. Su voz era un témpano de hielo. ¿Lo he visto, Alejandro? Todo el mundo lo ha visto. ¿Es una broma? No, fue lo único que pudo articular. No me vuelvas a llamar, dijo ella, y colgó. No hubo preguntas, ni lágrimas, ni una oportunidad para explicar. Solo el portazo final, a otra pieza de su vida que se hacía añicos. Ir al entrenamiento fue la decisión más difícil de su vida. Cada paso hacia el club era como caminar hacia el patíbulo. Cuando entró en el vestuario, el murmullo habitual se cortó en seco. El silencio que se hizo fue denso, pesado, hostil. Nadie lo miró a los ojos. Sus compañeros, los mismos con los que había compartido sangre, sudor y gloria, ahora lo evitaban como a un apestado. Se movían a su alrededor, creando un vacío, un destierro invisible. Javier estaba allí, en su rincón, vistiéndose como si nada. Alejandro se acercó a él, sintiendo una rabia fría que nunca antes había experimentado. ¿Por qué?, preguntó, su voz rota. Javier finalmente levantó la vista. En sus ojos no había arrepentimiento, sino una extraña y retorcida justificación. Alguien tenía que hacerlo. Ale, te estabas perdiendo. Eso no está bien. Lo hice por tu bien, por el bien del equipo. ¿Por mi bien?, repitió Alejandro, incrédulo. Has destruido mi vida. Tu vida ya estaba rota, sentenció Javier, y en esa frase Alejandro comprendió la profundidad del resentimiento que su amigo había albergado durante años. La envidia, la sensación de ser el segundón, había encontrado por fin su oportunidad de vengarse. Pero la prueba final, la más dura, lo esperaba en casa. Su padre estaba sentado en el salón, en completo silencio, con el móvil en la mano. No gritó, no lo insultó. Su calma era 1000 veces más aterradora que cualquier explosión de furia. «Siéntate», dijo, su voz desprovista de toda emoción. Alejandro obedeció, sintiéndose como un niño a punto de ser castigado. Su padre le mostró la pantalla del móvil, la misma foto. «Explícamelo», ordenó. No era una pregunta, era una exigencia. Alejandro abrió la boca, pero las palabras no salían. ¿Qué podía explicar? ¿Cómo podía poner en palabras el torbellino de sentimientos que ni él mismo entendía? ¿Cómo explicarle a ese hombre que había moldeado su vida en torno al honor, la fuerza y la masculinidad tradicional, que su hijo no encajaba en ese molde? «Es complicado», susurró. «No, no es complicado», replicó su padre, su voz subiendo de tono por primera vez. «He invertido toda mi vida en ti, cada hora extra en el trabajo, cada fin de semana perdido en torneos, todo para que fueras alguien, un líder, un campeón, y me pagas con esta vergüenza, con esta suciedad». La palabra suciedad se clavó en el pecho de Alejandro como un puñal. Miró a su padre, buscando un atisbo del hombre que le había enseñado a chutar un balón, que lo había llevado sobre sus hombros tras ganar su primer campeonato. Pero ese hombre ya no estaba. En su lugar había un extraño con los ojos llenos de asco y decepción. «Papá, yo…» intentó de nuevo, pero su padre lo interrumpió. Se puso de pie, imponente, y lo miró desde arriba, como un juez dictando sentencia. «No me llames así.
Yo no tengo un hijo así. Se dio la vuelta y salió del salón, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del cerrojo al girar fue el sonido de su mundo derrumbándose por completo. Alejandro se quedó solo en el silencio de la casa que ya no sentía como suya. Había perdido a su mejor amigo, a su novia, el respeto de su equipo y, ahora, el amor de su padre. Todo en menos de 24 horas. Miró a su alrededor, a las estanterías llenas de trofeos y medallas que ahora parecían monumentos a una vida que ya no existía. Eran reliquias de un rey destronado, de un chico de oro cuya fachada se había derretido para revelar algo que todos consideraban monstruoso. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, y por primera vez desde que era un niño, lloró. Lloró por la traición, por el rechazo, por la soledad aplastante que lo envolvía. Lloró porque en ese momento estaba completamente, irrevocablemente roto, y no tenía ni la más remota idea de cómo iban a recoger los pedazos. Las horas que siguieron al veredicto de su padre se disolvieron en una niebla de desesperación. Alejandro no se movió del suelo del salón. El mundo exterior había dejado de existir, solo quedaba el eco de esas 4 palabras. Yo no tengo un hijo así. Cada sílaba era un ladrillo más en el muro que lo aislaba del mundo, de todo lo que alguna vez había amado y le había dado sentido a su vida. El teléfono seguía vibrando sobre la mesa, una serpiente venenosa que escupía odio con cada notificación. Lo ignoró, apagó el sonido, pero no podía apagar el ruido dentro de su cabeza, las voces de sus compañeros, las palabras de Javier, la mirada de su padre. Todo se arremolinaba en un torbellino de culpa y vergüenza. Pensó en rendirse. La idea era seductora, casi un alivio. Podría simplemente desaparecer, dejar el equipo, irse de la ciudad, borrar su existencia, dejar de luchar contra una corriente que era demasiado fuerte. ¿Para qué? Seguir. Había perdido la guerra antes incluso de saber que estaba en una. La máscara que había llevado durante 21 años no solo se había roto, sino que sus fragmentos se le habían clavado en el alma, y no sabía cómo sacárselos sin desangrarse. El sol se puso, tiñendo la habitación de tonos anaranjados y melancólicos. La casa estaba en un silencio sepulcral. Su padre no había vuelto a salir de su habitación. Era un exiliado en su propio hogar. Cuando la oscuridad fue completa, el timbre sonó. El sonido fue tan inesperado, tan violento en medio de aquel silencio, que Alejandro dio un respingo. Su primer instinto fue no moverse. Quienquiera que fuese, no quería verlo. No quería enfrentarse a más miradas de lástima o de asco. Pero el timbre volvió a sonar, esta vez con una insistencia que no podía ignorar. Luego, unos golpes en la puerta, firmes y decididos. Arrastrando los pies, se levantó y caminó hacia la entrada. Miró por la mirilla y su corazón dio un vuelco. Era Mateo. Por un momento, el pánico lo paralizó. Mateo era el origen y el centro de todo su desastre. Verlo allí, en el umbral de su casa en ruinas, era demasiado. Quiso retroceder, esconderse, fingir que no había nadie, pero entonces recordó la historia de Mateo, el rechazo, el abandono. Él ya había estado aquí. Con un temblor en las manos, giró la llave y abrió la puerta. Mateo estaba de pie, con la misma expresión seria de siempre, pero en sus ojos había algo diferente. No era lástima, era una especie de furia contenida, una solidaridad feroz. No dijo «hola», ni «¿estás bien?». Sabía que no lo estaba. «Nos vamos de aquí», dijo. Su voz era una orden, no una sugerencia. «No puedo», balbuceó Alejandro. «No quiero ir a ningún lado». «No te estoy preguntando», insistió Mateo. Agarró a Alejandro del brazo, su tacto firme, anclándolo a la realidad. «No vas a quedarte aquí a pudrirte. No voy a dejar que lo hagas». La fuerza en su voz, la determinación en su agarre, fue lo único que consiguió atravesar la apatía de Alejandro. Sin saber muy bien cómo, se encontró siguiendo a Mateo fuera de la casa. Subiendo a su viejo coche, condujeron en silencio durante un rato, alejándose del barrio residencial de Alejandro, dirigiéndose hacia las afueras de la ciudad. Mateo no preguntó qué había pasado con su padre. No necesitaban hacerlo, lo sabía. Pararon en un mirador desolado, un lugar desde el que se veían todas las luces de la ciudad parpadeando como un mar de estrellas caídas. El aire de la noche era frío y cortante. «Ahora habla», dijo Mateo, apagando el motor, y Alejandro habló. Vació todo el veneno que llevaba dentro. La traición de Javier, la llamada de su novia, la sentencia de su padre. Habló hasta que las palabras se le atascaron en la garganta, ahogadas por un sollozo seco y amargo. Mateo escuchó sin interrumpir, su mirada fija en el horizonte. Cuando Alejandro terminó,
El silencio volvió a caer sobre ellos, pero ya no era un silencio vacío. Bien, dijo Mateo finalmente. Ahora que has tocado fondo, solo te quedan dos opciones: quedarte ahí ahogado, en tu propia mierda, o empezar a nadar hacia la superficie. ¿Qué superficie?, replicó Alejandro con amargura. No hay superficie. Lo he perdido todo, Mateo. No, no lo has perdido todo, contestó Mateo, girándose para mirarlo por primera vez. Su mirada era como el acero. Perdiste un amigo falso, una novia que no te quería de verdad y el respeto de un montón de cobardes. Perdiste la aprobación de un padre que te quiere condicionado. ¿Sabes lo que no has perdido? A ti mismo. Estás ahí, debajo de todo ese dolor, y yo estoy aquí. Señaló su propio pecho. Yo he estado donde estás tú. Sé lo que se siente. Creí que me moría, pero no lo hice. ¿Y sabes por qué? Porque me di cuenta de que su opinión no me define. Su odio es su problema, no el mío. Mi única responsabilidad es ser fiel a quien soy. Las palabras de Mateo eran duras, sin consuelo fácil, pero eran exactamente lo que Alejandro necesitaba oír. Eran un ancla en medio de su tormenta. No sé cómo hacerlo, confesó Alejandro, su voz apenas un susurro. He pasado toda mi vida siendo lo que ellos querían que fuera. No sé ser otra cosa. Pues vas a aprender, dijo Mateo con una convicción inquebrantable. Y vas a empezar mañana, vas a ir a ese entrenamiento, vas a entrar en ese vestuario con la cabeza bien alta. No vas a pedir perdón, no vas a dar explicaciones, no les debes nada. La idea era aterradora. Enfrentarse a todos ellos era impensable. No puedo, me destrozarán. Ya te han destrozado, replicó Mateo sin piedad. Ya no tienes nada que perder. ¿O sí? Tienes tu dignidad, y eso es lo único por lo que vale la pena luchar ahora mismo. O te levantas y luchas, o dejas que te entierren. La elección es tuya, Alejandro. Se quedaron en el mirador un largo rato. La ciudad a sus pies, indiferente a su drama. Alejandro miró las luces, cada una un hogar, una vida, un mundo de reglas y expectativas, y por primera vez sintió el deseo de crear sus propias reglas. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el estómago, pero junto a él algo nuevo empezaba a crecer, una pequeña y frágil semilla de rabia, una rabia justa. ¿Estarás allí?, preguntó Alejandro. A tu lado, respondió Mateo, sin dudarlo. En ese momento, en la fría soledad de la noche, Alejandro tomó una decisión. No sabía si tenía la fuerza para enfrentarse al mundo, pero sabía que ya no podía seguir huyendo de sí mismo. Mateo tenía razón, había tocado fondo, y desde el fondo, el único camino posible era hacia arriba. La batalla no había terminado. Estaba a punto de comenzar, y por primera vez no la libraría solo. La mañana siguiente, el aire en el coche de Mateo era denso con una mezcla de miedo y determinación. Cada kilómetro que los acercaba al campo de entrenamiento era un paso más hacia la boca del lobo. Alejandro sentía las manos sudorosas y el estómago hecho un nudo. Había repasado las palabras de Mateo una y otra vez durante la noche, usándolas como un mantra, como una armadura contra el pánico que amenazaba con consumirlo. No les debes nada. Luchas por tu dignidad. Cuando aparcaron, se quedaron un instante en silencio. Desde el coche, podían ver a sus compañeros llegando, en pequeños grupos, riendo, hablando, como si fuera un día normal. Para ellos, lo era. Para Alejandro, era el día del juicio. ¿Listo?, preguntó Mateo, su voz tranquila rompiendo la tensión. Alejandro respiró hondo. No, no estaba listo. Probablemente nunca lo estaría, pero iba con serlo de todos modos. Listo, mintió, y la mentira sonó casi como una verdad. Salieron del coche y caminaron juntos hacia la entrada. Fue como si un interruptor se hubiera accionado. Las risas cesaron, las conversaciones se apagaron. Todas las miradas se clavaron en ellos. Alejandro sintió el peso de cada par de ojos, cada uno cargado de curiosidad, de morbo, de desprecio. Ignoró el impulso de bajar la cabeza y siguió caminando, con la mirada fija al frente, sintiendo la presencia sólida de Mateo a su lado. El vestuario fue peor. El silencio era una pared. Nadie dijo nada mientras se cambiaban, pero el ambiente era hostil, cargado de una condena silenciosa. Alejandro se vistió con movimientos deliberadamente lentos, obligándose a no mostrar el temblor de sus manos. Javier estaba al otro lado de la sala, evitaba su mirada a toda costa, su rostro una mezcla de culpa y desafío. Cuando estaban todos listos para salir al campo, el entrenador entró. Era un hombre mayor, de la vieja escuela, un tipo duro que rara vez mostraba sus emociones.
Se plantó en medio del vestuario, su mirada recorriendo a cada uno de los jugadores, deteniéndose finalmente en Alejandro y Mateo. Antes de salir, dijo, su voz grave resonando en el silencio: «Quiero que todo el mundo se siente». Hubo un murmullo de sorpresa, pero todos obedecieron. «He visto la foto», continuó el entrenador, yendo directo al grano. «He leído los mensajes, y estoy asqueado, pero no por las razones que algunos de ustedes piensan». Se acercó a Javier, que se encogió en su asiento. «¿Tú hiciste la foto, Javier?» Javier tragó saliva, incapaz de hablar, solo asintió levemente. «¿Y la compartiste?», insistió el entrenador. Otro asentimiento. El entrenador lo miró con una decepción que era más hiriente que cualquier grito. «Este escudo que lleváis en el pecho significa algo. Significa equipo, significa lealtad, significa proteger al compañero, dentro y fuera del campo. Has traicionado cada uno de esos principios. Has humillado a un compañero de equipo, a alguien que te llamaba amigo. Eso es una cobardía que no tiene cabida aquí». Se giró hacia el resto del equipo. «¿Y vosotros? Los que habéis compartido la foto, los que os habéis reído, los que habéis dado la espalda, sois igual de culpables. Habéis permitido que el veneno entre en este vestuario». Luego, su mirada se posó en Alejandro. Su expresión se suavizó, solo un poco. «Alejandro, lo que hagas en tu vida privada es asunto tuyo. A mí solo me importa una cosa, que cuando pises ese campo, te dejes la piel por este equipo. ¿Puedes hacer eso?». El corazón de Alejandro martilleaba en su pecho. Toda la sala lo estaba mirando, esperando su respuesta. Era su momento. Podía hundirse o podía empezar a nadar. «Sí, un entrenador», dijo, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Puedo». El entrenador asintió lentamente. «Bien. Javier, recoge tus cosas. Estás fuera del equipo. No quiero volver a verte por aquí». Un murmullo de shock recorrió el vestuario. Javier se quedó pálido, con la boca abierta, incapaz de creer lo que oía. «El resto de vosotros», continuó el entrenador, su voz como un látigo, «tenéis una elección. O sois un equipo, con todo lo que eso implica, o podéis seguir el mismo camino que Javier. Ahora, al campo». El entrenamiento fue el más extraño de sus vidas. La tensión seguía ahí, pero algo había cambiado. La autoridad del entrenador había trazado una línea en la arena. Algunos jugadores seguían manteniendo la distancia, pasándole el balón a Alejandro solo cuando era estrictamente necesario. Pero otros, un pequeño grupo, empezaron a tratarlo con normalidad, incluso ofreciéndole una palabra de ánimo o una palmada en la espalda. Eran gestos pequeños, pero para Alejandro significaban el mundo. No fuese un final de película. El equipo no se unió en un abrazo grupal. No todos aceptaron la situación de la noche a la mañana. La grieta que se había abierto tardaría mucho en cerrarse, si es que alguna vez lo hacía. Pero ya no estaba solo en su lado de la grieta. Al final del día, mientras se quitaba las botas, uno de los defensas más veteranos se le acercó. «Siento lo que ha pasado, Ale. Lo que hizo Javier no tiene nombre». «Gracias», respondió Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. El camino por delante iba a ser largo y difícil. Sabía que tendría que enfrentarse al escrutinio en cada partido, a los murmullos en las gradas, a la dolorosa distancia con su padre, que aún no había dado señales de vida. Pero mientras salía del club ese día, con Mateo a su lado, sintió algo que había perdido: esperanza. No habían ganado la guerra, pero habían ganado la primera batalla, la más importante. La batalla por la dignidad. Esa noche, al llegar a su casa, se encontró una nota sobre la mesa de la cocina. Era de su padre. Solo tenía 2 palabras. «Hablamos mañana». No era un abrazo, no era un te quiero, no era una disculpa, pero tampoco era un portazo. Era una puerta entreabierta, un pequeño, casi imperceptible paso en la dirección correcta. Miró a Mateo, que lo había acompañado hasta la puerta. «Esto solo es el principio, ¿verdad?», preguntó Alejandro. Mateo asintió, una leve sonrisa en sus labios. «Sí, pero los principios son la parte más importante». Alejandro le devolvió la sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, era una sonrisa genuina. Había perdido su corona de chico de oro, su vida perfecta se había hecho añicos. Pero en medio de las ruinas, estaba empezando a construir algo mucho más real, mucho más fuerte, a sí mismo. Y por primera vez en su vida, no tenía miedo de lo que estaba construyendo. Ya no estaba solo. Y eso, se dio cuenta, era más valioso que cualquier trofeo que hubiera ganado jamás.